Reciban un cordial saludo, me presento, mi nombre es Michael Cubillos y este es el video de la actividad número 2 de la asignatura Organización y Descripción. En este caso o en este video vamos a hablar un poco sobre la organización documental y este video se va a dividir en 3 partes. En la primera parte vamos a hablar sobre aspectos conceptuales. En la segunda parte vamos a hablar sobre la foliación de expedientes y por último en la tercera parte vamos a hablar sobre la ordenación. Ahora bien, vamos a hablar sobre el primer concepto, el cual es la ordenación documental. Entonces podemos decir que la ordenación documental es el proceso mediante el cual se le da una disposición física a todos los documentos. También podemos decir de otra manera que es la ordenación determinada de los documentos para saber cuál es el primer documento y cuál es el que le sigue. También mediante este proceso de ordenación documental se pueden unir y relacionar las unidades documentales de una serie. También se pueden unir los tipos documentales al interior de los expedientes según un criterio determinado. Un ejemplo de la ordenación documental se puede decir que, digamos, en una serie documental simple, existen los decretos, después de estos seguirían las ordenanzas, los acuerdos, las resoluciones, las actas de juntas, entre otros documentos que conformen esta serie. El segundo punto a tener en cuenta es cómo se lleva a cabo el proceso de ordenación dentro de los expedientes. Entonces, teniendo en cuenta o partiendo de que la ordenación se debe realizar a partir de las series documentales, en los archivos se pueden utilizar varios sistemas de ordenación con los cuales se pueden materializar estas ideas. Entonces, algunos de los sistemas de ordenación son los numéricos, los cuales son simples o cronológicos. También tenemos los alfabéticos, en los cuales están los onomásticos y los toponímicos y los temáticos. Y por último tenemos los mixtos o los alfanuméricos. Más adelante en el video vamos a explicar un poco más sobre cada uno de estos sistemas de ordenación para conocerlos y identificarlos correctamente. Ahora bien, el tercer punto que vamos a tratar es qué son las series documentales, qué son, cómo se conforman y sus características. Entonces, para ello vamos a comenzar. ¿Qué son las series documentales? Son un conjunto de documentos los cuales tienen un contenido homogéneo y los cuales son producidos por un mismo sujeto productor o el mismo organismo como consecuencia de un ejercicio o de unas funciones en específico. ¿Cómo se conforman estas series documentales? Entonces, se puede decir que estas series documentales vienen definidas por una tipología general de documentos, por ejemplo, actas y una función. Entonces, sería, por ejemplo, las actas de junta rectora, las actas de junta, entre otras. Una característica de estas series documentales es que al ser de un mismo trámite, los temas que se tratan en estos son muy similares. Ahora bien, vamos a hablar sobre las series documentales simples, cómo se ordenan y su metodología paso a paso.
Entonces podemos decir que las series documentales simples están conformadas por unidades documentales simples, donde cada uno es independiente al otro. Esto quiere decir que es independiente a las demás unidades documentales simples de esta misma serie. Podemos decir que estos tipos documentales, los cuales integran las series documentales, son similares y se colocan sistemáticamente uno después del otro, pero no tienen relación entre sí. Y el contenido de cada documento es particular y la información que en este se encuentra es muy diversa. Por otra parte, su orden permite controlar su producción. Algunos ejemplos de las series documentales simples son decretos, acuerdos, resoluciones, actas de juntas, entre otros documentos. Y ahora bien, vamos a hablar un poco sobre los pasos metodológicos para la ordenación de estas series documentales simples. Entonces, el primer paso que tenemos que tener en cuenta es el análisis de las características formales de las unidades documentales. El siguiente paso es comprobar la pertenencia de este documento a una serie documental. El tercero sería seleccionar el sistema de ordenamiento, ya sea numérico, simple o numérico cronológico, con el cual se convenga más el ordenarlo. Después se tiene que hacer el aplicamiento de este sistema de ordenación que se escogió. Luego se realiza el almacenamiento de las series documentales. Ahora bien, vamos a hablar sobre las series documentales complejas. Entonces vamos a conocer un poco sobre su metodología para la ordenación. Entonces podemos decir que las series unidades documentales complejas están conformadas por unidades documentales, las cuales también se llaman expedientes. Cada expediente está compuesto por varios tipos documentales diferentes entre sí, pero que estos a su vez están relacionados en razón a desarrollar un trámite. También cabe resaltar que cada expediente es diferente de otro de su misma serie. Y estos expedientes por lo general se almacenan en unidades de conservación que se pueden decir que son carpetas. Por otra parte, existen expedientes de gran volumen o de gran tamaño, los cuales se deben de dividir y deben de ser ubicados en diferentes unidades de conservación. Ahora bien, vamos a hablar un poco sobre la metodología para su ordenación. El primer punto que tenemos que tener en cuenta es el análisis del contenido de las unidades documentales para establecer una pertenencia al trámite o proceso que ya sea administrativo o técnico. El segundo punto que tenemos que tener en cuenta es el verificar que cada unidad documental compleja, en este caso pues, los expedientes, reflejen el orden original de trámite. El tercer punto a tener en cuenta es el seleccionar el sistema de ordenación
de acuerdo con las características de la serie. El siguiente punto es la aplicación de este sistema de ordenación. Después tenemos el almacenamiento de cada expediente. Después tenemos el almacenamiento de la serie en una adecuada unidad de conservación. El siguiente paso a tener en cuenta es la foliación de todo. El siguiente punto que vamos a tratar en este video es sobre las unidades o tipos documentales. Entonces podemos decir que son las unidades documentales. Archivísticamente es el elemento fundamental de una serie documental, y estas pueden ser simples o complejas, las cuales las simples están constituidas por el mismo tipo documental, y las complejas las cuales están más familiarizados con los expedientes y los cuales tienen que dar solución a algún trámite determinado. También podemos decir que las unidades documentales es el resultado físico de una actividad llevada a cabo por una unidad administrativa. El siguiente punto que vamos a tratar es sobre la rotulación de las carpetas y las cajas de archivo. Entonces, cómo se realiza este proceso. Entonces, vamos a hablar primero sobre las carpetas. Entonces, luego de abrir las carpetas que se deben identificar, marcar y rotular, de tal forma que se pueda permitir su ubicación y recuperación dentro del archivo. El rótulo de este deberá de tener varios datos muy importantes. Entonces, los datos que debe tener son el fondo, el cual es el área, la serie, la subserie, el código de la tabla de retención documental, los números de folios, el nombre del expediente, las fechas extremas de inicio y final, además de ello de contener el número de caja y el número de carpetas. Y para que esto se cumpla, el grupo de gestión administrativa y documental deberá entregar a cada área de la empresa o entidad estos rótulos para que ellos puedan ir diligenciando estos mismos. Ahora bien, vamos a hablar sobre los rótulos de las cajas. Estos se deben identificar y rotular las cajas de archivo con los siguientes datos. Entonces, el fondo, la sección, en la cual debe contener el código y el nombre de la dependencia, la subsección con el código y nombre del grupo, además el número de expedientes, las fechas extremas, entonces del año inicial hasta el año final. También debe contener el número de cajas, entonces este número de cajas debe ir consecutivo, y también debe ir una hoja de control. Esta hoja de control tiene como objetivo el informarnos detalladamente qué carpetas componen esta caja, con lo cual podremos saber qué podemos encontrar. De igual manera, estas cajas se deben de organizar y también se debe de registrar en una base de datos, la cual debe contener la organización de todas las cajas que se encuentran en el archivo y en demás depósitos, ya que en algunos casos el archivo queda muy pequeño y es necesario hacer una transferencia a
a una empresa la cual presta los servicios de resguardo de estas cajas. El siguiente punto a tratar es la organización de las cajas al interior de los depósitos de archivo. Entonces, en este caso, después que nosotros tenemos las cajas rotuladas, nos disponemos a organizarlas en los estantes del archivo. Estos estantes de archivo están identificados con las áreas que conforman los fondos o las empresas. Entonces, en un ejemplo, en el archivo puede haber una zona, un espacio en los estantes donde solo se deben de poner las cajas del área de gerencia. Estas cajas ya rotuladas y así sucesivamente con las diferentes áreas del fondo. Ahora, para terminar esta primera parte, vamos a hablar sobre la reconstrucción de expedientes y qué se debe tener en cuenta para realizar este proceso. Entonces, este proceso técnico se debe adelantar con aquellos expedientes los cuales se hayan deteriorado o extraviado o que también se puedan encontrar incompletos, con lo cual esta reconstrucción hará que cuenten con una gran integridad, además de autenticidad, originalidad y disponibilidad. Y lo que hay que tener en cuenta para realizar este proceso es que con las copias que tengamos de estos documentos obtenidos debidamente y certificados o autenticados de acuerdo al caso, se procederá a conformar estos expedientes. Y siempre hay que dejar una constancia del procedimiento realizado, el cual hace parte integral del mismo. Ahora bien, en la segunda parte de este video vamos a hablar sobre la foliación de expedientes analógicos y electrónicos. Entonces, en este primer caso vamos a hablar sobre la foliación de expedientes analógicos. En este caso es necesario saber que se debe hacer una numeración consecutiva, es decir, sin omitir ni repetir números. También es importante al realizar esta foliación no realizar trazos muy fuertes, ya que se puede dañar el formato en el que estos documentos están. Entonces, también estos números deben ser legibles. Por otra parte, esta foliación se debe realizar con un lápiz número B. Este número se debe realizar en la parte superior derecha del documento en el mismo sentido del texto. Si en una hoja existen varias fotografías adheridas a estas fotografías también deberán de llevar este foliado y pues deberá de contener el número consecutivo que se les estaba realizando. Digamos, en el caso de que se equivoque al realizar la foliación, este número que está erróneo se debe corregir realizándole una línea oblicua, con lo cual se evitarán tachones. Y el foliado en expedientes electrónicos, este estará ligado o asociado a un índice electrónico. Ahora, en la tercera parte vamos a hablar sobre la ordenación y los diferentes sistemas de ordenamiento. En este caso existen tres: el alfabético, el numérico y el mixto. Entonces vamos a hablar un poco sobre el sistema de ordenación alfabético, el cual consta de tres divisiones. Entonces, en el primero vamos a hablar sobre el sistema de ordenamiento alfabético onomástico, el cual se utiliza para
series documentales compuestas por expedientes, los cuales permanecen por un lapso de tiempo muy extenso. Entonces, por ejemplo, en esto se encuentran las historias clínicas, las historias laborales, los expedientes académicos, entre otros. Y este sistema de ordenamiento está adecuado para estos archivos pequeños, los cuales no tienen un crecimiento de documentos muy amplio, y con lo cual se puede facilitar su búsqueda y consulta. Y en este sistema se debe tener en cuenta el siguiente orden. Se debe realizar entonces con el primer apellido, después el segundo apellido y el nombre al final. Entonces, por ejemplo, Acosta López, Michael. El siguiente sistema de ordenación es el toponímico, el cual consiste en ordenar la serie documental alfabéticamente por el nombre del lugar, y este se puede organizar ya sea por el nombre del país, el departamento, ciudad, municipio, localidad, etcétera, siempre y cuando pues teniendo en cuenta el criterio que más se ajuste a este. Entonces, algún ejemplo podría ser con los departamentos. Entonces, se podrían organizar de la siguiente manera. Entonces, el primero sería Amazonas, después Arauca, Boyacá, Cundinamarca, etc. Y por último, vamos a hablar sobre el alfabético temático, el cual consiste. El siguiente sistema de ordenación es el sistema de ordenación numérico, el cual se divide en dos: el consecutivo u ordinal y el cronológico. Entonces, en el primero, que es el sistema numérico consecutivo, este se considera el más fácil, ya que consiste en disponer todos los documentos en forma consecutiva, obedeciendo la numeración que los identifica. Por ejemplo, las cuentas internas de los usuarios de servicios públicos. Entonces, un ejemplo de este sería los recibos de la energía, los cuales tienen una cuenta, un número de cuenta, y este va con el número consecutivo. Y el siguiente, que es el cronológico, el cual consiste en la ordenación de los documentos de acuerdo a la fecha de tramitación de estos. Se realiza mediante, primero se debe colocar el año, mes y día. Entonces sería en el 2023 el mes 02, el día 08. Y el siguiente ya entonces sería en año 2023 el mes 03 del día 05. Y por último está el sistema de ordenación mixto, el cual cuenta con dos divisiones. El primero es el alfanumérico, el cual se ordena las series documentales utilizando a la vez el orden alfabético y el numérico y el cronológico. En este sistema de ordenamiento los datos se cruzan y no serán separables, lo cual hace que estos siempre estén asociados. Por ejemplo, los contratos los contratos de prestación de servicios, los cuales estos se basan en el año de celebración del contrato, o sea, de cuando se realizan, y el nombre del contratista o de la persona. Entonces sería, digamos, en el 2023 y
el apellido de la persona y el nombre. Y el otro sería el ordinal cronológico, el cual se aplica también a series documentales cuyas unidades documentales son numéricas simples y a la vez cronológicas. En este caso se encuentran las resoluciones, los acuerdos y los decretos, y los cuales se expresan de la siguiente manera. Primero se debe colocar el número de la unidad documental y después por el cronológico. Ejemplo, entonces sería el 0001 del 2002, 01, 31. Y el siguiente, entonces ya sería 0002 2002, 01, del 31. Entonces con esto ya acabamos todos los temas que íbamos a tratar en este video. Espero pues les haya sido de su agrado y que pasen una feliz tarde. Y nos vemos en una próxima ocasión.